en nuestras redes sociales, nuestro hashtag o más bien el hashtag la revista, para que usted nos deje sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar ahora y posteriormente, pero en este momento vamos a conversar sobre el tema de empleo público, porque instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades y las universidades estatales consideran que la ley de empleo público no procede con estas instituciones por la autonomía que ellas desarrollan. Incluso estudian el posible impacto que tendrían con la aplicación e implementación de la ley. La reforma al empleo público fue presentada por el gobierno con el fin de modernizar al Estado. Asimismo, pretenden regular las remuneraciones mediante el salario único y a su vez se adaptaría a todos los funcionarios públicos los incentivos salariales, entre otros. Y justamente para conversar sobre este tema esta mañana acá en la revista ya nos acompaña el rector de la Universidad Estatal de Distancia, la UNED, don Rodrigo Arias Camacho. Buenos días, don Rodrigo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y tendremos también vía remota a Henning Jensen, quien es rector de la Universidad de Costa Rica, y pronto también a Óscar Quesada, alcalde de Sarchí, porque también recordemos que este tema compete a los gobiernos locales. Pero bueno, vamos a empezar con don Rodrigo Arias. De nuevo, muchísimas gracias. Buenos días, don Rodrigo. Y vamos a entrar en materia. En la semana antepasada, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, vino aquí a la Asamblea Legislativa a exponer y presentar la reforma del empleo público. Es una amplia exposición, de hecho vino 2 días durante una semana donde expuso la necesidad de la reforma del empleo público. Sin embargo, ustedes han sido vehementes en que esta afectaría el funcionamiento de las universidades estatales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero que todo, buenos días y un saludo a todos quienes siguen este programa. Un agradecimiento por la oportunidad de compartir sobre un tema del momento que efectivamente impacta sobre todo el sector público y que en el caso específico de las universidades no está en primer lugar muy claro qué es lo que pretende la ley en el caso particular de las universidades estatales. ¿Por qué? Porque si uno ve el texto del proyecto de ley, dice que habrá una cantidad de 8 subregímenes especiales, uno de ellos para las universidades públicas, pero más adelante no dice absolutamente nada en relación con las características que tendría ese régimen especial para las universidades públicas. No lo precisa el proyecto. No lo precisa, como sí precisa 4 de los 8 que están contemplados como sistemas especiales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se pretende realmente? Entonces tenemos que ir a ver el resto del texto del proyecto de ley de empleo público. ¿Y por qué decimos que afecta el ejercicio del funcionamiento autónomo que tienen las universidades? Por diferentes razones. Una de ellas, muy importante, porque nos pone bajo el control de entidades del Poder Ejecutivo, de Mideplan, por ejemplo, del Servicio Civil, en diferentes aspectos de la relación con el personal de las instituciones, de las universidades, lo cual va totalmente en contra de las prerrogativas que tienen las universidades derivadas de esa autonomía plena y especial que nos da la Constitución Política, en el artículo 84 particularmente. Esas condiciones especiales nos llevan a nosotros a posicionarnos desde la Constitución Política, porque desde ahí es de donde tenemos el mandato que nos da la sociedad costarricense para cumplir la función que compete a las universidades públicas del país. Don Rodrigo, antes de que continúe, la gente se podrá preguntar, la gente que no está pues muy enterada del tema, ¿qué tiene de malo que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación tenga mayor control sobre los recursos que se le dan a las universidades públicas, cuando el discurso que prevalece, por lo menos dentro de quienes impulsan proyectos, que es necesario modernizar y organizar el Estado, que en este momento está muy fragmentado y que eso impide pues hacer planes digamos más coordinados a nivel estatal? Sí, bueno, todos estamos de acuerdo en que el Estado tiene que modernizarse, que tiene que hacerse más eficiente, que tiene que hacerse el mejor uso posible de los recursos disponibles. Y para esos efectos, este proyecto de ley de empleo público presenta una serie de principios de transparencia, principios de acceso a la función pública por medios ampliamente divulgados, el principio de idoneidad, el principio de concurso, en fin, una serie de elementos que ya los tenemos en las universidades públicas, en todas, en cada una individualmente existen esos principios de una manera u otra para llevar adelante la función por parte de las personas que trabajen en estas instituciones. Entonces, en eso no hay absolutamente nada malo.
Nosotros no estamos en contra de una mayor eficiencia, de una mejor utilización de los recursos, pero sí en la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de las universidades. Y ahí es donde nos remitimos entonces a la Constitución Política. Nada más déjeme leer un párrafo de cuando se discutió la autonomía universitaria en la Constituyente de 1949. En ese momento, don Rodrigo Facio dice lo siguiente: todos aquí han dicho que sí, refiriéndose a la autonomía para la universidad. Pues si la deseamos de verdad, tenemos que echar mano a un medio que le permita convenientemente cumplir su función sin tener que renunciar a su libertad, sin tener la necesidad de irse plegando al ministerio y comprometiendo su libertad y su cultura. Dice don Rodrigo, llegamos a la conclusión de que solo un abogado puede haber para la universidad. El propio texto de la Constitución. Vea qué categórico, qué fuerte. En la Constitución Política, en el momento de la constituyente, cuando deciden los abogados, en ese momento los diputados constituyentes, decir que a nivel de Constitución Política tenía que resguardarse por la importancia de la función que llevan adelante las universidades, la cual no puede estar sujeta a ningún tipo de presión, ni presión por razones financieras, ni políticas, ni mediáticas, ni de ningún tipo, por la envergadura de la función que corresponde cumplir a las universidades estatales. Y por esos efectos no puede estar entonces bajo la supeditación de ningún ente y mucho menos del Poder Ejecutivo, que le pueda fijar línea en alguno de sus diferentes elementos para el funcionamiento adecuado, en lograr esa misión que tiene, en cumplir la función que le corresponde, en crear valor público para toda la sociedad. Entonces, en palabras muy sencillas, don Rodrigo, usted lo ha expuesto muy bien, el temor acá es que exista injerencia política de un ente político como es el Poder Ejecutivo en el trabajo académico y de pensamiento, de generación de pensamiento de las universidades públicas. Ese es el temor de fondo. El temor de fondo es que hay una intromisión en aspectos propios del funcionamiento de las instituciones, de las universidades. Y en el caso de las universidades tenemos lo que la Sala Cuarta viene a decir, es una autonomía plena, con todas las diferentes aristas de autonomía, la administrativa, la política, la organizativa, en la cual nos basamos en también lo que dice la Constitución Política, que contamos las universidades públicas con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y esto implica el manejo del personal, las condiciones para el manejo del personal. ¿Por qué? Porque la universidad no puede estar sujeta a presiones externas que entonces, por interferir en una de sus áreas de funcionamiento, afecten el cumplimiento de los fines. Aquí estamos hablando de los fines de la universidad, y para cumplirlos se necesita el ejercicio pleno de todas esas diferentes autonomías. Dice la misma Sala Constitucional que la autonomía universitaria tiene como principal finalidad procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. Y esto implica pues la plena libertad para desempeñar el papel que le corresponde, para hacer uso de los recursos que tiene a su disposición, obviamente bajo principios generales, la razonabilidad, el buen uso de los recursos, la eficiencia, la transparencia, todos los principios que las universidades hemos ido incorporando en nuestro quehacer cotidiano, no porque venga ahora una ley a decir que esos son los principios que rigen el empleo público, sino porque ya lo hemos hecho desde siempre, porque las universidades siempre han respondido a las necesidades de la sociedad en los diferentes tiempos, pero eso lo hacen en el pleno ejercicio de la autonomía que tienen para cumplir la razón de ser de las universidades en la sociedad costarricense, la creación de valor público que impacta a toda la sociedad en todos los campos y que es indispensable cumplirlo con esa independencia sin estar sujetos a ningún tipo de injerencia y menos del Poder Ejecutivo. En el caso de la Ley de Empleo Público, Mideplan, Servicio Civil, vienen a cumplir funciones específicas para direccionar, para dar lineamientos, para establecer condiciones que son inaceptables y que son evidentemente contrarias a lo que establece la Constitución Política para las universidades. Por eso nosotros acudimos, como dice don Rodrigo Facio, al propio texto de la Constitución y nos basamos en la Constitución Política. Justamente la Universidad de Costa Rica, don Rodrigo, ha hecho un estudio de impacto de la Ley de Empleo Público. Justamente ya tenemos vía remota a Henning Jensen, el rector de la Universidad de Costa Rica. Nos gustaría, don Henning, que nos ayude a entender un poco el contenido, el fondo de este informe que presentó justamente la Rectoría, donde ustedes hablan de las afectaciones o
el efecto que podrían tener la ley del empleo público en el funcionamiento de las universidades estatales. Muy buenos días, don Genio. Muy buenos días, es un gran placer estar con ustedes, aunque sea de manera remota. Yo no puedo menos que suscribir todo aquello que ha dicho mi colega Rodrigo Arias, a quien saludo muy fraternalmente. Pero quisiera dar algunos elementos adicionales. Es correcto que la rectoría de la Universidad de Costa Rica, yo propiamente, tomé la iniciativa de reunir a un grupo de académicos que hiciera un análisis de la ley marco de empleo público que se encuentra en etapa de proyecto y que analizara este proyecto en cuanto a las implicaciones que tiene para nuestro Estado social de derecho. No entramos en aspectos que tienen que ver con factores económicos ni precisamente salariales, aunque algunos temas se tocan. En lo esencial, este estudio que yo quisiera invitar a todas las personas que lo leyeran, porque es un estudio serio, sistemático, muy importante, hecho por académicos de muy alto nivel de nuestra institución, señala que con esta nueva ley de empleo público se realiza una transformación del Estado costarricense que viene a negar aspectos muy importantes contenidos en nuestra constitución política. Y quisiera explicarte que se trata la constitución política que nos rige desde el año 1959 hizo una modificación del Estado en el sentido de que se distribuyó de una manera más amplia el poder del Estado. Antes de ello, con la Constitución de 1871, el Poder Ejecutivo tenía valga la redundancia, un poder muy concentrado en sus propias instituciones. A partir de 1949, y precisamente en aras de lograr una mayor democracia, hay algunas funciones que se trasladan de manera autónoma a diferentes instituciones, entre ellas, por ejemplo, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social y también las universidades públicas estatales. La Ley Marco de Empleo Público no observa estas diferencias y por lo tanto consideramos en la Universidad de Costa Rica en este estudio de que está en un estado de contradicción con nuestra constitución política. Luego hay un aspecto que creo que es en esto absolutamente central y es lo que se refiere al servicio civil. Desde la década de los 20, y esto es algo que señalamos con mucho énfasis, hasta su posterior inclusión, el empleo público era un botín político. Al crear el servicio civil, precisamente se trata de que ya el empleo público no sea ese botín político. Con la Constitución del 46 también tenemos, del 48, me estoy equivocando en las fechas, de 1949, tenemos también que mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones se sustrae del Poder Ejecutivo el control de los procesos electorales. Y así puedo yo seguir mencionando otros casos, pero aquello en lo cual nos concentramos es señalar que con el debilitamiento de la autonomía frente al Estado se da un debilitamiento de las municipalidades, de la Caja Costarricense de Seguro Social y en general de todas las instituciones descentralizadas. Aquí podríamos nosotros discutir si, como usted lo decía, el Estado costarricense está muy fragmentado. Es muy posible que hayamos creado demasiadas instituciones, pero creo que para solucionar este problema
y si se me permite esta burda analogía, para quitarle el dolor de cabeza a un niño no hay que cortarle la cabeza. Lo que quiero decir es que tratemos de hacer una reforma del Estado, pero que esté acorde con principios que son verdaderamente importantes para la vida política y democrática de nuestro país. Y en ello, sin duda alguna, la autonomía de las municipalidades, de la caja y además de las universidades públicas son elementos verdaderamente importantes. Nótese también que con nuestra Constitución de 1949, al crearse la Contraloría General de la República, tenemos también una instancia para la correcta fiscalización y utilización de los fondos públicos. Pero nuestra preocupación también va más allá, ya don Rodrigo lo ha señalado. La misma ley propuesta, esta ley marco de empleo público, es proclive, tiene la tendencia a producir discriminaciones. Véase, por ejemplo, que se habla de la evaluación del desempeño, pero que solo se le dará al 30% de las personas, de los funcionarios y funcionarias públicos que obtengan esa nota de excelente. ¿Qué pasa con el 70% restante que obtiene también una nota de excelente, a la cual, sin embargo, no se le reconoce, por ejemplo, la anualidad? Entonces, tenemos aquí un principio más bien de discriminación que nuevamente viene a ser susceptible de ser discutido y impugnado ante las instancias constitucionales. En lo que respecta a las universidades estatales públicas, nosotros a lo largo de las décadas hemos desarrollado un sistema de evaluación de nuestros méritos académicos. Es un sistema salarial que, si bien es susceptible de ser corregido, y creo que se sabe muy ampliamente de que las diferentes universidades hemos hecho esfuerzos importantes para hacer las correcciones pertinentes, oportunas y correspondientes, y en eso no tenemos absolutamente ninguna inhibición. Sí, es un sistema basado en méritos. La academia tiene que reconocer la creatividad y no podemos nosotros avanzar en la tecnología, en la ciencia y en la transmisión del conocimiento y el impacto de este conocimiento sobre la sociedad si no tenemos un reconocimiento que sea idóneo para las personas que dedican su vida y efectivamente llegan a tener un impacto grande en nuestras contribuciones sociales. Yo puedo mencionar en esto muchísimos casos mediante los cuales las universidades públicas creamos un valor público, un valor social. Todas las universidades tenemos ejemplos sobresalientes. Quiero mencionar tan solo ahora uno, que es el Instituto Clodomiro Picado. Véase que en Costa Rica tenemos 2 mordeduras de serpiente por serpientes por día, alrededor de 700 accidentes ofídicos al año, y prácticamente ninguna persona muere. O sea, salvamos 700 vidas por año. Esto es un dato que una y otra vez tiene que ser resaltado, pero lo podemos hacer en muchísimos otros campos. Por ejemplo, la industria alimentaria en Costa Rica es absolutamente impensable sin el Centro Nacional de Investigación en Tecnología de Alimentos. Y así son muchos los... Ya vamos a regresar con usted, don Henning. Muchísimas gracias.
quédese con nosotros porque queremos continuar conversando sobre esto y justamente estamos también aquí, le decíamos a nuestros amigos oyentes y televidentes, también con don Rodrigo Arias, el rector de la UNED, que también nos exponía puntos y observaciones sobre por qué las universidades públicas están oponiendo a parte del tema del empleo público. Uno de ellos también lo mencionaba don Henning, don Rodrigo, el tema de los salarios. Ese es uno de los argumentos que más discutidos, que más se habla aquí en la Asamblea Legislativa, y fue uno de los que tocó justamente a la ministra Pilar Garrido. El tema de las diferencias salariales que explicaba ella son muy altos en el sector público y las universidades públicas parecen no ser la excepción. Hay diferencias muy grandes entre puestos que hacen lo mismo, pero unos ganan hasta el doble incluso que en los otros puestos, así que ese es uno de los argumentos que se están empezando a discutir acá justamente en la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, en materia de salarios hay un punto que mencionó don Henning que es importante a la luz de lo que establece el proyecto de empleo público, porque este proyecto de ley busca establecer el salario global, un salario único, lo cual es inconcebible dentro de la naturaleza misma de funcionamiento de las universidades, porque las universidades, por su propia razón de ser, por su naturaleza, tienen que promover el desarrollo profesional, académico, la producción académica de sus funcionarios, lo cual tiene que ser bien reconocido dentro de la escala de carrera universitaria o profesional que tenga cada una de las universidades, como es aquí en Costa Rica y como es en el resto del planeta. En todo el mundo, las universidades tienen régimen de méritos para reconocer la producción académica de sus funcionarios. Y aquí la ley de empleo público pretende decir que habrá un salario único, lo cual va en contra completamente de lo que es la estructura, la razón de ser, la forma de operación de las universidades en el mundo, no solamente de las universidades en nuestro país. Por eso también es un punto importantísimo de rescatar, por el cual es inconcebible la aplicación de esas normas al funcionamiento de las universidades. Evidentemente hay diferencias salariales entre las instituciones y creo que todas hemos venido haciendo diferentes esfuerzos durante estos últimos años para buscar una mayor racionalidad en el uso de los recursos, para que sean sistemas que respondan más, no solamente a las condiciones internas de la institución, sino más acordes con la realidad nacional en la que nos desenvolvemos. Tampoco es que son exagerados los casos que están en ciertos niveles más altos. Son los que usualmente se utilizan en los diferentes análisis para tratar de decir que las universidades están fuera del contexto, pero el promedio no está tan fuera del contexto como se quiere decir en muchas otras publicaciones. La realidad es que responden a una situación que está directamente relacionada con las posibilidades de cada una de las universidades, habiendo diferencias también entre nosotras mismas, lo cual debe de conocerse a la hora de discutir un proyecto como este. Pero sí quería destacar en esta materia de salario que el régimen que tienen las universidades tiene que ser proclive a reconocer los aportes de la creatividad, de la innovación, del desarrollo académico, de la producción académica, que es indispensable para que las universidades cumplan esa función que les corresponde en la sociedad y a partir de la cual aportan ese valor público, ese valor social que impacta todos los estratos de la sociedad y permite el desarrollo y la construcción de mejores condiciones de vida. También quería hacer un comentario en relación con autonomía, porque a veces se quiere dar a entender que la autonomía es algo para la universidad. Y es importantísimo, sí, para que la universidad cumpla la función que le corresponde. Dice la Sala Cuarta también en otro de sus votos al respecto, que como centros de pensamiento libre deben y tienen que estar exentas de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir o atenten contra ese su gran cometido, contra la función que tienen en la sociedad. Y aquí lo que quiero destacar entonces es que la autonomía universitaria no es importante solo para la universidad, es importante para la sociedad, para las sociedades democráticas, que de una u otra manera se han construido a lo largo de las décadas sobre valores, dentro de ellos la autonomía de las universidades, que ha permitido la crítica de su propia estructura, de su funcionamiento y las propuestas para seguir avanzando y evolucionando. Dos consultas sobre lo que usted decía. Primero, don Rodrigo, le voy a pedir un minuto para leer un comentario que nos llegó a través de nuestras redes sociales. Vamos a leerlo. Es de don Edgar Montero Morales, que nos dice lo siguiente.
La autonomía no debe ser el pretexto o escudo para no regular los despilfarros y privilegios que se dan en las universidades. Muchas instituciones autónomas se han visto perjudicadas con el plan fiscal, no deberían ser las universidades la excepción. El comentario de Edgar Montero Morales. Las dos consultas que le iba a hacer a propósito de lo que usted nos comentaba, don Rodrigo, la primera es entonces el tema de regular y buscar salarios más razonables o diferencias salariales más razonables. Se desprende, según lo que escuché que usted dijo, de un trabajo que deben hacer las universidades al interno. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, nos gustaría que nos ilustre con ejemplos, por ejemplo, de la Universidad Estatal a Distancia, donde usted trabaja, donde usted es rector, de por qué, por ejemplo, ciertos cargos necesitan ciertos incentivos salariales, cuáles son las diferencias entre los cargos, no es un mismo un cargo administrativo que un cargo académico, que nos dé tal vez ejemplos de por qué estas diferencias salariales y por qué no se puede homogeneizar todo el tema del salario en una universidad, tomando en cuenta las diferentes necesidades que tienen las universidades públicas. Ok, perfecto. En primer lugar, al comentario que usted leyó, nunca nos hemos escudado en la autonomía para justificar ningún despilfarro. En todas las instituciones, y no solamente en las universidades, han habido excesos y todas hemos venido regulándolo. Pero en el caso de las universidades, más bien la autonomía nos obliga por la responsabilidad en el uso de los recursos a autorregularnos, a autocontrolarnos con el propósito de hacer el mejor uso posible de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y eso son medidas que en los últimos años de manera creciente han venido implementando las universidades en el país, pero por una decisión propia, mucho antes de que venga esta ley de empleo público, mucho antes de que venga incluso la ley anterior de la reforma fiscal, sino que ha sido una conciencia propia de las universidades en buscar el mejor uso posible de los recursos disponibles. Y eso más bien podemos verlo en el ejercicio pleno de la autonomía que cobija el funcionamiento de las universidades. Ahora vayamos a su pregunta. Las universidades tienen una condición distinta para su funcionamiento. Como leí hace un ratito, son centros de pensamiento libre que tienen que estar exentas de cualquier tipo de presión para que cumplan ese su alto cometido en la sociedad. Y ese alto cometido en la sociedad requiere provocar que todas las personas que trabajan dentro de la universidad, especialmente las personas dedicadas al campo académico, estén constantemente produciendo. ¿Produciendo qué? Produciendo conocimiento, realizando investigaciones, publicando las diferentes investigaciones, haciendo publicaciones de diferente naturaleza a nivel nacional e internacional. Todo esto tiene que estar sustentado a la vez, entonces, en un sistema que dentro de cada una de las universidades impulse a las personas a desarrollarse profesional y académicamente y a compartir con el resto de la sociedad sus conocimientos. Por eso las publicaciones, los productos que lleven adelante las instituciones, generalmente están relacionados con un sistema de reconocimiento por méritos. Nosotros no podemos esperar entonces a estandarizar con un salario único. Es contrario a la naturaleza misma de la universidad. Obviamente se tendrá que hacer bajo parámetros razonables, y ahí donde las universidades en conjunto y cada una en su propia individualidad responsable por el uso de los recursos deberá establecer sus mecanismos particulares. Entonces sí debería ser una labor, una competencia de las universidades regular esto, no que venga desde afuera. No puede venir desde afuera, es parte de las competencias que tenemos por las distintas autonomías que nos compete, por la autonomía de organización que nos da la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Así lo dice la Constitución Política, y eso nos lleva a tomar las decisiones correspondientes de autoadministración, de autorregulación, de manejo propio de lo que tenemos a nuestra disposición para cumplir las funciones que corresponden con cada uno de los quehaceres de la universidad en materia de docencia, de investigación, de extensión, de acción social, porque estamos relacionándonos con todos los diferentes elementos del funcionamiento de la sociedad, a donde la autonomía universitaria se manifiesta por medio de las acciones que lleva adelante la universidad, y eso tiene que resguardarse, y dentro de la universidad tiene que dar lugar a sistemas particulares que permitan el aprovechamiento de la creatividad, como decía antes, de la innovación, del pensamiento, del desarrollo del pensamiento y del conocimiento que se da en las universidades y que debe ser compartido con el resto de la sociedad. Vea que en los rankings internacionales las publicaciones, las producciones académicas son esenciales, y nosotros queremos tener competitividad a nivel global, y para eso tenemos que tener competitividad también a nivel interno.
No pueden las universidades tener sistemas salariales que vengan a afectar su competitividad, porque van a perder la posibilidad de traer hacia la universidad a los mejores talentos del país. Que precisamente sobre estas personas debe de fundamentarse el desarrollo de toda esa productividad y el cumplimiento de la misión que tenemos como universidades en la sociedad. Justamente sobre el tema de los salarios, bueno, me imagino, don Henny Jensen, el rector de la Universidad de Costa Rica, usted coincide con lo que decía don Rodrigo Arias, rector de la UNED, sobre el tema del régimen salarial y que debe ser algo que define las universidades. Pero también hay otro tema que se discute aquí en la Asamblea Legislativa, que es el tema de las evaluaciones. Se insiste en que debe hacerse evaluaciones más estrictas hacia los funcionarios públicos que actualmente no se hacen. Y nos gustaría también abordar sobre ese tema con usted y sobre lo que decía también don Rodrigo, sobre que el tema del régimen salarial, definir el régimen salarial debe ser una competencia exclusiva de las universidades públicas y no de un ente externo, como por ejemplo podría ser el Ministerio de Planificación. Don Henny. Permítame decir una frase sobre los sistemas salariales universitarios, los públicos. En la Universidad de Costa Rica, donde se ha señalado que existen salarios excesivos, es un 4% de todos los funcionarios que tienen un salario superior a 4 millones de colones. La brecha salarial realmente más impactante se da en el sector privado. Hace muy poco tiempo un medio nacional publicó que 490,000, se trata casi de medio millón de personas en nuestro país ni siquiera reciben el salario mínimo. Entonces, en las universidades específicamente sí se requiere de un régimen salarial que reconozca los méritos. Pero bueno, precisamente en eso, en nuestras universidades se ha establecido un sistema de evaluación del desempeño académico que existe desde hace muchas décadas y que está regulado por el reglamento de régimen académico y servicio docente. Eso es un sistema de evaluación muy complicado que no podría yo resumir en estos momentos, pero que sí puedo decir que es el resultado de una evaluación sistemática realizado por una comisión que depende del Consejo Universitario en su nombramiento y también en su normativa, y que ha sido verdaderamente muy importante a lo largo de la Universidad de Costa Rica, a pesar de los ajustes que es necesario siempre hacer. Siempre hay instancias de mejoría y siempre hay instancias también para lograr un mayor equilibrio en el sistema salarial. A eso nos hemos abocado durante los últimos 5 años, incluso antes de las 2 últimas administraciones gubernamentales. Fue que empezamos precisamente a revisar nuestros sistemas salariales y a luchar por una mejor sostenibilidad de nuestras instituciones. Pero volviendo al tema del desempeño, yo quisiera hacer referencia a una publicación muy importante que en los últimos días ha hecho José Joaquín Arguedas en un medio digital nacional sobre la evaluación del desempeño. Este es un fenómeno que en teoría de la medición se denomina un problema recóndito, o sea, es un problema de alta complejidad que es tan complejo que tiene que empezar por tener una descripción de lo que llamamos el marco de cualificaciones de cada profesión e incluso de cada función pública. Y ese marco de cualificaciones no existe en Costa Rica. Empezando solo por ese hecho, no existe en Costa Rica. De manera que tenemos que tener todo el andamiaje de parámetros con respecto a los cuales hacer esa evaluación de desempeño. Yo, además de hacer una referencia a esta lectura tan importante, José Joaquín Arguedas, como se conoce, fue el director del Servicio Civil y sabe mucho sobre esta materia. La Sala Constitucional también ha obligado al Servicio Civil a avanzar en este proceso. La Universidad de Costa Rica está participando junto con el Servicio Civil en el desarrollo de todo un modelo que pueda ser aplicable a los
a los servidores y servidoras del sector público. Ahora bien, todas las personas creo que tenemos el derecho a tener la expectativa de mejorar nuestros salarios y nuestro nivel de vida, que tiene que ver también con el bienestar propio y de nuestras familias y de la colectividad a través de nuestro trabajo, a través de los resultados de nuestro trabajo, y que estos resultados sean reconocidos a lo largo de la vida. Siendo así, una ley marco de empleo público tiene que ser bastante precisa en cuáles serán los incentivos para reconocer precisamente esa productividad que está a lo largo de la vida. La propuesta que tenemos sobre la mesa es una propuesta que habla primordialmente de los incentivos monetarios y menciona también, claro, los incentivos no monetarios, pero no detalla la lista de estos incentivos no monetarios. Y sobre los monetarios, lo que decía anteriormente es que solamente se aplicaría al 30% de la planilla en máximo, dejando por fuera entonces a un 70% del cual muchos podrían obtener una calificación de excelente. Entonces, tenemos que procurar sistemas que no sean discriminatorios. Y por otro lado, tenemos, volviendo al tema inicial, a procurar que en la gestión pública, que en el ejercicio del poder por parte del Estado, exista un equilibrio que haga posible que se mantenga la vigencia de la dinámica democrática de nuestra sociedad. Aquí estamos en un proceso que yo creo que es verdaderamente muy riesgoso de sufrir un retroceso de nuestro sistema democrático que podría lanzarnos de vuelta al siglo XIX. Esto es verdaderamente muy dramático, muy crítico, y la ciudadanía creo que tiene que discutir sobre estos aspectos como lo estamos haciendo ahora, de una manera muy libre y de una manera realmente reflexiva y teniendo oídos abiertos a los argumentos de todos los sectores. Muchísimas gracias a don Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica. Tenemos un comentario y vamos a hacer un pequeño cierre con Rodrigo Arias, rector de la UNED. Dice Mauricio Castro lo siguiente: si la autonomía universitaria ha permitido la búsqueda proactiva del uso y racionalización de los recursos, entonces no había problemas en convertir esas acciones en ley, pues serían el ejemplo a seguir. Caso contrario, de existir abusos, la ley vendría a ordenar. Y tenemos, tenemos otro comentario más que vamos a leer a continuación. Es de Eva Laraya Vega, que dice: las universidades estatales parten de una visión integral de formación de sus educandos y de la sociedad en general. Fomentan el desarrollo humano crítico e integral, y esto nos sirve a un sistema en el que el ocio se cambió por el negocio y en el que el ser humano es convertido en mercancía y el mercado lo privilegia. Por eso se les quiere debilitar. Parte de los comentarios que ha generado esta conversación esta mañana en la revista. Tal vez a manera de conclusión, muy brevemente, don Rodrigo Arias. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que, como decía don Henning, vivimos tiempos complicados con una serie de elementos complejos alrededor del cumplimiento de las funciones de todas las instituciones del Estado, de manera particular de la misión que corresponde cumplir en la sociedad a las universidades públicas en este tiempo, para la cual requerimos el pleno ejercicio de las competencias dadas a las universidades desde el propio texto de la Constitución Política, como decía don Rodrigo Facio, en la Constituyente de 1949. Decía don Rodrigo, el abogado de la universidad es el propio texto de la Constitución, y en todas estas defensas de la autonomía universitaria nosotros nos apegamos al texto de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política. Creo que es momento en el cual tenemos que dimensionarlo a ese nivel de respeto de la Constitución y trabajar y funcionar en completa armonía con lo que dice la Constitución Política, que no se nos obligue a estar presentando procesos legales para defender la Constitución Política.
No se trata de judicializar la relación entre el Poder Ejecutivo y las universidades, sino más bien de sustentar aquellos principios sobre los cuales las universidades han hecho enormes aportes a lo largo de los años para construir la sociedad que tenemos y seguir mejorando continuamente. Muchísimas gracias, Rodrigo Arias, rector de la Universidad a Distancia, también a Eugenia Jensen de la Universidad de Costa Rica. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente tema. Bajan las tasas de interés, pero esto no disminuye la incertidumbre de las personas en la economía en nuestro país. Ya